Es lunes 1 de enero, día 29, ¿verdad? Son las 9:28 p.m. Bueno, quiero compartir, más bien voy a corregir algo lo que subí, el video pasado que subí que hablaba de María y los hermanos de Jesús, o sea, los otros hijos de María. Pues, unas sectas y religiones no estén de acuerdo, más bien sectas. Pero bueno, en verdad no nos vamos a concentrar en eso. Yo decía en el video pasado, hablaba de unas citas que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues es donde está, donde aparece María. Hablaba de Mateo 12:46, donde dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, o sea, Jesús dijo, ¿quién son mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano, o sea, Jesucristo, hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En otras palabras, Jesús, a María y los hermanos de Jesús no entraban a las predicaciones de Jesucristo. En el video pasado que se llama María, Jesús y los hermanos de Jesús, ahí están las explicaciones, ¿verdad? Entonces, yo toqué tres textos bíblicos y les pido disculpas porque casi aseguraba que nada más esos tres textos existían en la Biblia que hablaban de María y sus hijos, o sea, los hermanos de Jesús, de José, medios hermanos de Jesús, en la carne, claro, en la carne, Jesús, hombre. La secta romana diga otra cosa, ¿verdad? Ellos dicen que María fue la madre de Dios o es la madre de Dios. María, ¿verdad? Es madre de Jesús, hombre. Pero no quiero entrar en ese punto. Entonces, yo dije en el video pasado y me retracto, porque leyendo la escritura, gracias a Dios que yo estaba buscando algo más y vi otro texto en el que también habla de lo mismo, o sea que son cuatro textos que hablan de lo mismo, ¿verdad? De que Jesús nunca exaltó a su madre, ni a sus hermanos, ni a nadie cuando él predicaba, cuando él estaba compartiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? El único que él exaltaba era Dios. Quiero hacer una pequeña oración. Voy a hablar de los textos, de los tres textos que utilicé en el video pasado y luego voy a mostrar el otro que me faltó. Padre Santo, en esta hora te doy gracias. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, por tu gracia, por tu cruz, o sea, tu crucifixión, lo que hiciste por nosotros en la cruz, Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tú, Señor, perdonas multitud de pecados. Te pido, Señor, que nos ayudes y que seas tú, Señor, abriendo también el entendimiento y aclarando, Señor, lo que se tenga que aclarar, ¿verdad? Que podamos comprender. Tu palabra, Señor, nos quiere dar a entender, Jesús, en tu nombre poderoso. Que seas tú, Señor amado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Ok, yo hablaba de Mateo 12:46, que lo acabo de leer ahorita. Marcos 3, que dice, un segundo.
Quiero verificar algo. Sí, yo en el video pasado, ¿verdad? En la enseñanza pasada yo compartí Mateo 12:46, que es el que acabo de leer ahorita. Hablé también de Marcos 3 y de Lucas 11:27. Me faltó Lucas 8, Lucas 8:19, que es exactamente lo mismo que dice Mateo 12:46 y Marcos 3:31. Es lo mismo, es la misma escena. El que es diferente es Lucas 11, que ahorita también, que ese lo compartí, ¿verdad? La semana pasada. Ah, Lucas 8, perdón, es el que fue el que no compartí. Ok, pero Lucas 11 sí lo compartí, pero ese no es idéntico, pero el mensaje central es el mismo. Que Jesús no exalta a su madre, ni a sus hermanos, ni a nadie más. Vamos a ver, porque voy a leer los 4 textos y el video solamente se va a tratar de esto, de que voy a corregir ese punto, porque yo decía en el video pasado que solamente había 3 textos bíblicos que hablaban de este mismo punto, así muy directamente, ¿verdad? Pero leyendo la Biblia el otro día, estaba buscando otra cosa y me topé con lo que dice Lucas 8, que fue el texto que no compartí, Lucas 8:19 al 21. Ok, leí ahorita Mateo 12:46. Ahora voy a leer Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Yo decía en el video pasado, pues ¿por qué no entraron? ¿Qué estaban cobrando? ¿O estaban las cuotas muy altas para entrar? Pues no, no creo, ¿verdad? Ni creo que usted tampoco lo crea. Y la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús estaba predicando, o sea, ¿sí me entiende? Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando Jesús a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, aquí están mi madre y mis hermanos. No dijo, no se asomó. El texto no dice que se asomó para afuera y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, sino que dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿cuál era la voluntad de Dios en ese momento? Que María estuviera afuera o adentro, ¿verdad? Porque los que hacen la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Creo que no necesita mucha explicación, la verdad. Ok, Lucas 8 fue el que no, el que yo ignoré, ¿verdad? Que prácticamente no me acordaba de este texto. Es más, ignoraba que existía en ese momento. Les digo, pido perdón, tengo que concentrarme más. Lucas 8:19 dice, Jesús estaba enseñando, estaba predicando, era la hora del servicio. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Ah? En este texto vemos que María quería llegar hasta donde estaba Jesús, ¿verdad? Pero no para escuchar la predicación.
Porque los otros textos dicen que querían hablarle, algo le querían decir. Y Jesús aprovechaba diciendo, y en el otro texto decía que se quedaron afuera. Y aquí también. Pero no dice que ellos querían congregarse ahí para escuchar la palabra. Hay una explicación en el video pasado, ¿verdad? Entonces, Lucas 8, que fue el que no compartí la vez pasada, vamos a ver Lucas 11, que sí lo compartí. Jesús estaba predicando otra vez. Y mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, o sea, una mujer que se emocionó escuchando a Jesús predicar, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, prácticamente la mujer al emocionarse por la predicación de Jesús le dice, bendita la mujer que te trajo. Esa fue una emoción que salió de ella, ¿verdad? Y él dijo, antes, le dijo Jesús, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? Si se fija como Jesús, él no entra en sentimientos humanos, él está directo en lo que está haciendo. Él no estaba jugando con la palabra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María no estaba en las predicaciones. María entendió cuando vio a su hijo en la cruz. Entendió a qué vino. ¿A qué vino él a este planeta, a este mundo, a esta tierra? Entendió por qué ese niño, por qué esa semilla fue puesta en su vientre, por qué crió al niño, lo vio crecer y fue su madre humanamente hablando, pero ella entendió cuando vio a Jesús en la cruz, por lo que Simeón le dijo en, ¿verdad? Cuando fueron a circuncidar al niño, tengo esa explicación también en el video pasado. Si gustan verla, ¿verdad? No ando buscando seguidores, pero alguien que se deje tocar por la palabra de Dios también. Eso sí andamos buscando. Y uno también tiene que ser tocado, el que la imparte. Entonces Simeón le dice a María, una espada atravesará tu alma. Y eso se cumplió en la cruz. Y eso ahí, en ese momento, cuando María vio a su hijo crucificado, ahí fue cuando esa profecía se cumplió en ella, de que una espada atravesará tu alma. Desde ahí ella se empezó a reunir con los hermanos. Jesús ya no estaba, fue el Espíritu Santo, y ella se empezó a reunir, ¿verdad? Con los apóstoles y los demás discípulos, y como decimos nosotros acá, ¿verdad? Empezó a ir a la iglesia. Y cuando estaban en el aposento alto en Hechos 2, en el día de Pentecostés, que cae el Espíritu Santo, la promesa, ella estaba ahí también, ¿verdad? Pero acá no vemos a María en las predicaciones de Jesús. Ahora, ¿por qué no entró? ¿Por qué se le hacía difícil llegar? Porque llegó tarde. Cuando Jesús estaba predicando aquí en Marcos 8, Lucas, ah, entonces es Lucas 8, 19 al 21 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. ¿Por qué María y los hermanos de Jesús no estaban? O sea, si María y los hermanos de Jesús hubieran seguido a Jesús como los discípulos, María hubiera sido diácona desde esos momentos que Jesús andaba predicando y sus hermanos también. O sea, ellos hubieran estado en el servicio desde antes de empezar la predicación Jesús, sentando a la gente. Me quiero dar a entender, quiero ilustrar, ¿verdad? No, ellos no. Ellos no. Con mucha gente que llega bien tarde a la iglesia, ¿verdad? Qué bueno que van, pero llegan bien tarde. Ya cuando está empezando la predicación, cuando se acabó la alabanza, no podían llegar hasta él. Qué tremendo, ¿no? Dice aquí. Y Lucas 11, ¿verdad? Que lo acabo de leer, la historia es un poco diferente, pero el mensaje es el mismo. Dice, y les dijo, antes
Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Verdad? Jesús siempre fue muy directo y Él vino a lo que vino. Hay una palabra en Isaías y ahorita me estoy acordando de ella, le doy gracias a Dios. La voy a buscar para que veamos. Isaías creo que 750 años antes de Cristo, alrededor 650, 750 años, algo por ahí. No, luego investigo y les paso el dato. Voy a buscarla para que veamos a lo que Jesús vino. Denme un segundo. Es en Isaías 50. Qué tremenda. Es una palabra bien tremenda. Isaías 50. Y fíjese que aquí, en esta palabra la estoy buscando, ¿verdad? Es bien tremendo. Es el profeta Isaías, ¿verdad? Pero es Dios, es Jesús hablando. Habla en tiempo pasado, habla en tiempo presente y habla en tiempo futuro. Bien tremendo, y ahorita lo vamos a descubrir y vamos a ver a lo que Jesucristo vino desde antes de que viniera a estar en el vientre de María, ¿verdad? Él es el Padre de María y de nosotros también. Okay. Dice 50, Isaías 50, capítulo 50, verso 4 al 7. Voy a ver el 8. No, hasta el 7. Isaías 50, capítulo 50, verso 4 al 7. Dice, fíjese, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿De quién está hablando? Isaías. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Porque Él vino para todos los que están cansados y cargados, porque Él nos hará descansar. Dice, Jehová el Señor me dio, todavía no pasaba. 750 años después pasó. Pero aquí está hablando Isaías en tiempo pasado, como que ya pasó, porque en el tiempo de Dios todo esto ya pasó. Si no me cree, lea Apocalipsis. Nosotros estamos en el cumplimiento. Jehová el Señor me dio tiempo pasado y todavía no sucedía. Lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará, fíjese, despertará, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús se despertaba muy temprano. Se apartaba de los discípulos para ir a orar, para comunicarse con el Padre siempre. Fíjese, primero habló en tiempo pasado. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hacer hablar palabras al cansado. Me dio tiempo pasado. Y luego habla en tiempo futuro, que todavía no, ¿verdad? Qué tremenda es la palabra de Dios. Dice, despertará futuro. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jesús, está hablando de Jesús, el profeta Isaías. Pero el que está hablando aquí es Jesús, porque se está adjudicando él mismo. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jesús se levantaba muy temprano en las mañanas para apartarse de sus discípulos e ir a orar. ¿Entiende? Iba y oraba. Cuando usted lea el evangelio, los evangelios,
se va a dar cuenta que Jesús se apartaba muy temprano e iba a orar, ¿verdad? Aquí está la profecía. Despertará mañana tras mañana, despertará, tiempo futuro, mi oído para que oiga como los sabios. Ora el 5. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Jesús está hablando de lo que él vino, ¿verdad? Dice, Jehová el Señor me abrió el oído. O sea, Dios le dijo a qué iba a venir. Dice, y yo no fui rebelde. O sea, Jesús no se negó. Él ya sabía que iba a sufrir. Por eso dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Dijo Jesús, yo no me eché para atrás. Sabía el sufrimiento que iba. Ahora va a hablar en tiempo pasado otra vez. Di mi cuerpo a los heridores. ¿Dónde fue eso? En la cruz. Y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, dice Jesús, en el libro de Isaías. Es Isaías el que está escribiendo esto, el Espíritu Santo se lo está inspirando, pero es Jesús el que está hablando. ¿Y cómo que es Jesús? Si todavía Jesús no venía al mundo, faltaban alrededor de 700 años, por así decirlo. Tal vez menos, tal vez más, pero no más de 50 años de lo que yo estoy hablando de diferencia. ¿Verdad? Fíjese, en el verso 7, Isaías 50, ahora el verso 7, fíjese. Porque Jehová el Señor me ayudará. Otra vez está hablando en futuro. Por tanto, no me avergoncé, está hablando en pasado. Y luego, por eso puse mi rostro como un pedernal, así, como una flecha. Dice, por eso puse mi rostro como una flecha y sé que no será avergonzado. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando usted lee en el Evangelio, en los Evangelios, que Jesús llegó a Jerusalén montado en aquel burrito, dice que se le quedó viendo a la ciudad, vio el objetivo a lo que vino a este mundo y fue a cumplirlo, no titubeó. Él dijo ahí, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido yo reunir como reúne la gallina a sus polluelos? Te he mandado profetas y los has matado. Te hemos mandado predicadores y los has apedreado. Dice. Y Jesús dice, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Verdad? Jesús vino con un objetivo y vino a cumplirlo. No vino a adular a ningún ser humano. ¿Verdad? Cuando Jesús predicaba, como todo predicador y todo pastor lo debe de hacer, y yo también me uno a eso, nuestra familia se debe de hacer a un lado en medio de la predicación. ¿Verdad? Ahora, si hay algún familiar o un amigo que le está echando ganas en el evangelio y lo que está predicando el predicador en ese momento se presta, ¿verdad? Honra a quien honra merece. Pero no nos debemos enfocar tanto en exaltar al ser humano, ni por sus logros, ni por ningún otro motivo. Logros espirituales, bíblicamente hablando, ¿verdad? Y Jesús vino a esto, a cumplir el objetivo, predicar el evangelio, preparar a los discípulos, morir en la cruz por nosotros, por todo aquel que le quiera recibir, ¿me entiende? Ese fue el objetivo de Jesús, no fue otro. Jesús no vino con objetivos sentimentales. Nosotros como seres humanos somos muy sentimentales y yo soy muy sentimental, ¿verdad? Porque estoy en un cuerpo humano, pero Jesús era Dios. En él no había pecado. O sea, él tenía sentimientos también. Él lloró, Jesús cantó,
antes de, en el aposento alto. Lloró por su amigo Lázaro, lloró por la viuda de Naín, la que iban caminando a su hijo, que lo llevaban en un ataúd, ¿verdad? Para llevarlo a sepultar. Jesús se enojó, pero no dejó que todos esos sentimientos sobrepasaran su entendimiento, ¿verdad? Como nosotros muchas veces. Nada que ver, no malentendamos, no queramos meter a Jesús en al nivel de nuestros sentimientos, porque si no, Jesús hubiese cometido muchos errores. No cometió ni poquitos ni muchos, ¿verdad? Y pues Jesús fue muy claro en estos cuatro textos bíblicos de Mateo 12:46 al 50, Marcos 3, Lucas 8, Lucas 11, donde ni siquiera a su familia él exaltó, ¿verdad? Porque ellos no se predicaban. Ellos no se acercaban a la predicación, no se congregaban, quise decir. Este, Ese era lo que yo quería corregir, ¿verdad? ¿O qué? No escudriñé bien. Pero aquí estamos, ¿verdad? Echándole ganas. No somos maestros, somos siervos inútiles, pero aquí estamos. Dios los bendiga. Creo que en el próximo video, no sé cuándo vaya a ser, vamos a hablar de Ezequiel 33. Ezequiel 33, busquen Ezequiel 33. Habla de el, la atalaya, del centinela o alguien que su trabajo es estar en una torre, ¿verdad? Vigilando quién se aproxima trayendo peligro, ya sea una ciudad, ya sea como en las cárceles, aquí en Estados Unidos, que tienen las torres de vigilancia, que están los vigías ahí, los atalayas, checando que todo esté bien alrededor de la prisión. Igual se hacía también en las ciudades amuralladas, en la antigüedad, que estaba un centinela, un atalaya, se le dice atalaya o un vigía. Vamos a estar hablando de Ezequiel 33, el deber del que vigila un pueblo, una ciudad, una familia. Amén. Pues Dios los bendiga y esto fue todo por hoy. En el nombre de Jesús.